Terán presentó su renuncia como presidente de la Judicatura al encontrarse privado de la libertad en la cárcel 4 de Quito como parte de las investigaciones por delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis. Mediante una carta remitida a la titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, Terán anunció que da un paso al costado para afrontar el proceso judicial como ciudadano común, sin ejercer ningún cargo público y evitar que se asocien las decisiones del caso por presuntas presiones en calidad de presidente de la Judicatura. Con la renuncia irrevocable, el Consejo de Participación Ciudadana deberá nombrar al sucesor de Terán. Para ello, la Corte Nacional de Justicia enviará una terna. Hasta entonces, Álvaro Román continúa como presidente encargado. Y la defensa de Javier Jordán, uno de los procesados por el caso Metástasis, anunció una demanda en contra de la fiscal Diana Salazar, esto por presunta difamación. Además, dentro de los chats del narcotraficante Leandro Norero se menciona una supuesta relación con el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, y un supuesto chantaje del hombre de la boina. En las 14.000 hojas de chats que salieron del teléfono de Leandro Norero están involucrados un sinnúmero de personas, entre ellos Javier Jordán, que actualmente está prófugo de la justicia por casos de corrupción durante la pandemia. Según los insumos de fiscalía, Jordán se queja con Norero de publicaciones y denuncias que Fernando Villavicencio realizaba en su contra. ¿Cómo vamos, mijo? Me están sacando la todo lado. ¿Sí te enteraste? No, ñaño, ¿qué dicen? Que soy testaferro, que manejo muchas cosas. Dame datos y lo callo a ese yo. Cristian Zurita, periodismo de investigación, Fernando Villavicencio, nadie más dice nada, ningún medio, solo esos dos. En otra conversación, Norero le dice a Javier Jordán que Fernando Villavicencio habría mandado a pedir $200,000 para no hablar de él. Ese man de Villavicencio, ¿qué tiene contra ti? Ese hombre por medio de un conocido mandó a pedir 200,000 y que dejaba de dar en las redes. Nada, puro chisme y cuento, ese arma el show, es el socio del chantaje de Babalao. Aquí, según los chats, Jordán le pide ayuda a Norero para callar a Villavicencio. Ñaño, nunca te he pedido un favor, ¿puedes resolver lo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Ñaño se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda mi familia. Jordán también menciona un presunto chantaje del hombre de la boina. Este hijo de la boina, como es amigo de la mamá, le ha ido a decir que él tiene toda la investigación de tu caso y que para parar eso necesita 100,000. Chantaje, ñaño, no se deje chantajear. Estas publicaciones causaron la reacción del mismo Javier Jordán, que anunció una demanda contra la fiscal general Diana Salazar por difamación. Se ha iniciado una contundente acción legal por difamación en contra de Lady Diana Salazar Méndez ante las Cortes de la Florida aquí en los Estados Unidos esta misma mañana. Con rotunda firmeza, Mendoza rechaza haber empleado la aplicación FREMA o haber mantenido cualquier tipo de contacto. Inmediatamente la fiscal general reaccionó. Nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo. En los chats también se revela conversaciones entre Norero y su abogado Cristian Romero sobre un habeas corpus que quieren presentar para obtener su libertad y la de sus familiares a cambio de dinero. Incluso ya se habla de una relación con el entonces director del SNAI, Pablo Ramírez. No traslado a mi hermana por allá y si no, dejen aquí nomás. A pagar para un traslado están locos. Ese traslado a la 4 lo puedo hacer directamente con Pablo Ramírez y sin ningún centavo. Por favor, devuelvan la plata nomás. ¿Domiciliario o nada? En la conversación con Cristian Romero, este le comparte el contacto del ahora expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el juez Luis Rivera, que en ese tiempo eran jueces de la Corte Nacional de Justicia. Le dejo el contacto si lo necesita para algo, jefe. Solo de repente es bueno hacerle saber al jefe que el doctor Roberto Guzmán, que es el otro juez del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán. A él le llega por intermedio del doctor Luis Rivera, también juez nacional. De su parte, la Policía Nacional también anunció que se abrió un proceso administrativo en contra de uniformados que estarían involucrados en el caso Metástasis. He dispuesto al otro día de que Inspectoría tome cartas en el asunto a través de asuntos internos de la Policía Nacional para que a estos ciudadanos, a los compañeros policías que lamentablemente han sido nombrados, se les siga inmediatamente un acto administrativo y eso también independientemente de la parte legal que se está manejando en la Fiscalía. Edison Saavedra, Noticias 7.
Otro de los comentarios, parte de la conversación de Jordán con Norero era, por ejemplo, que Jordán le decía: yo puedo esconder tus bienes, yo te ayudo, y además yo te pongo el avión para que tu familia salga y me la llevo a Estados Unidos, la llevaba al exterior. Además, Jordán, no se olviden ustedes, que también está relacionado con Norero, porque le habría vendido una casa, una mansión, por cierto, a este narcotraficante, y Jordán es el que aparece en esa famosa fotografía junto al exasambleísta Ronnie Aliaga, y también Jordán era muy cercano, según han dicho, con Daniel Salcedo por el tema de la compra-venta de insumos médicos durante la pandemia. De hecho, está prófugo de la justicia y de hecho le puso una demanda civil a la fiscal Diana Salazar, que la fiscalía ya la ha desestimado porque, insistimos, Jordán está prófugo de la justicia y se encuentra en los Estados Unidos. Así es, no son los únicos chats que se han revelado en este último día, es decir, el día de ayer se revelaron muchos más. Uno de ellos en donde Leandro Norero, asimismo, con Javier J., que es como lo identifica la Fiscalía dentro de estos chats, habría tenido una conversación en donde se nombran a nuestros colegas periodistas para tener tal vez un atentado en contra de ellos y silenciarlos. Una de ellas, Sara Ortiz del Expreso, otro de ellos, Gabriel Martínez, también del Expreso, y se menciona que se buscaría a alguien de Ecoavisa y Teleamazonas. Ese resumen, digamos, de los chats, más adelante a las 2:30 lo tendremos, porque hay más, no solo eso, sino que se habla incluso de que Norero habría dado dinero para reparar patrulleros de la policía en San Borondón, pero toda esta información hay que recabarla, hay que analizarla, sí. Y también pues les vamos a estar contando a lo largo de estos días todo lo que vaya revelando Fiscalía. Estos chats están publicados en la web de Fiscalía, esto después de que Leandro Norero falleciera, fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Fiscalía halló su celular y esta es la prueba clave que tiene ahora en el caso Metástasis la fiscal Diana Salazar. Eso es muy importante lo que tú dices para precisarlo, porque claro, van a surgir una serie de chats supuestos en redes sociales, pero lo que les estamos mostrando y contando y lo que hemos podido escuchar y lo que vamos a seguir publicando es lo que la propia Fiscalía hizo, el peritaje del celular, y lo tienen de hecho en su página web, y cualquier ciudadano puede ingresar a la web de la Fiscalía y puede revisar estas mismas conversaciones. Nosotros lo que hacemos es un compilado, pero que además nos permiten ir conociendo a esa figura de Leandro Norero, que hasta hace unos meses todos sabíamos que era un narcotraficante, pero no entendíamos la magnitud de las relaciones que él tenía con diferentes instancias. Y en el tema judicial también parte de las conversaciones que él dice es que estaba cansado de que le estaban, dice él, sacando dinero, porque él, estando preso, quería liberar a sus familiares, a sus hermanos, a su conviviente, a su madre, que también estaba procesada, por cierto, y él buscaba los habeas corpus con los jueces. Y mencionan en los chats que había jueces que le recibían dinero, pero que no emitían el fallo que él pedía. Y entonces Norero ya les decía contundentemente: o me devuelven la plata, o aquí va a suceder cosas, y no quiero que me estén sacando más dinero, decía Leandro Norero. Y como ya lo escuchamos también, y eso es algo de lo que va a servir dentro del juicio, el SNAI entonces lo cobijaba en el sentido de que tenía beneficios penitenciarios, pero también si él pedía un traslado, supuestamente se lo iban a cumplir. La policía informó cerca de las 22 horas de este 20 de diciembre que los 3 niños y padres de familia secuestrados en la mañana en Quevedo, Los Ríos, fueron liberados. Tras la activación de protocolos y labores investigativas, localizamos a víctimas de secuestro en San Camilo, Quevedo, escribió la policía en la red social X. Así es, podemos ver ya entonces ahí, cerca de las 22 horas, entonces la policía ya informaba esto que también nos sorprendió el día de ayer. El día de ayer se confirmó que eran 2 hijos, su padre y un amigo que estaban yendo hacia la unidad educativa ubicada en Quevedo. Ellos fueron interceptados por delincuentes, según contaron testigos, delincuentes armados que hicieron bajar tanto al hombre como a los 3 niños. Los tuvieron retenidos, secuestrados alrededor o más de 10 horas, y la Policía Nacional a las 22 horas entonces los ha rescatado. Esto es lo que ocurrió en
Quevedo el día de ayer. No se ha dicho hasta el momento cuál fue la motivación de los delincuentes. Muchos testimonios daban cuenta de que podría tratarse de alguien que no quiso acceder a las vacunas, a esta extorsión, pero no ha sido confirmado por la Policía Nacional. El Ministerio de Educación el día de ayer también se había referido al tema, había dicho que ellos estaban dando todas pues las herramientas para que la Policía Nacional hiciera su trabajo, porque esto ocurrió mientras el hombre llegaba a la unidad educativa para dejar a estos 3 niños. Y lo que estamos viendo ahora en pantalla no se trata del mismo caso, sino de lo que ocurrió en Guayaquil, tanto en Juan Montalvo como en Urdesa, en donde la ciudadanía está diciendo que hay un vehículo, el mismo vehículo que atraca, que comete delitos en los 2 barrios. Esto respecto de las cifras que incluso dio ayer mismo la Policía Nacional sobre el incremento de extorsiones, secuestros, delitos, tanto en Quevedo como en Guayaquil. Este automóvil ha estado presente supuestamente dentro de un robo. Fue robado este automóvil negro y es el cual ahora pues dicen a través de las redes sociales y la gente que está cometiendo atracos a lo largo de todos estos sectores que tú acabas de comentar, uno de ellos Urdesa. Y es que justamente ante la inseguridad y todo lo que hemos mencionado, el gobierno tiene identificadas 2 provincias donde planea construir cárceles de mega seguridad. La ministra de Gobierno y del Interior, porque son las 2 carteras que están a cargo de Mónica Palencia, ella hizo un anuncio muy importante, lo vamos a escuchar dentro de las acciones, tanto en seguridad como en el control del sistema penitenciario. Ejecución del Plan Fénix. La etapa de prevención del delito tiene que ver con transformación de zonas, de recuperar el espacio urbano y de recuperar el sentido de ciudadanía responsable en todos y cada uno. Por eso es que en esta etapa de recuperación de los espacios se está articulando ya con Durán. Hemos obtenido, por ejemplo, en Durán que haya una donación de un espacio físico donde aspiramos la construcción de un cuartel intermedio. También con el alcalde de Guayaquil se está trabajando ya con mesas técnicas. Construcción de cárceles. Sería en Pastaza y en Santa Elena, pero aún no es una decisión final porque tendremos que construir, ojalá se avance el tiempo para cárceles intermedias, si no tendremos que tener una o algunas de máxima seguridad. Estrategias contra el financiamiento de organizaciones criminales. Ahora estará trabajando físicamente un representante de la Unidad de Análisis Financiero junto a un representante del Servicio de Rentas Internas. Esto es cruzando información en tiempo real sobre el pago de tributos, delitos tributarios, el manejo del dinero en efectivo, porque sicario que no cobra, sicario que no mata. Caso Jorge Glass. Rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ninguna bancada. Y esto lo hago enfáticamente. La Policía Nacional del Ecuador, activamente y cumpliendo su compromiso con el país, ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante alguno de la Policía Nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Bien, y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas decomisaron armas y explosivos al interior y exterior de cárceles del país. En Cotopaxi, 2 reos que habían salido de la cárcel de La Tacunga fueron capturados al tratar de ingresar objetos prohibidos. Veamos. La cárcel de Cotopaxi está junto a una carretera, pues en ese punto se encontraron a 2 privados de la libertad que habían salido para ingresar objetos prohibidos al centro de rehabilitación social. A bordo de un vehículo, los sujetos junto a un tercer sospechoso trataban de guardar armas, explosivos, licores y dinero en 2 maletas. Cuando la policía los detuvo, contabilizó 3 armas de fuego, 235 municiones, 50 cargas explosivas, celulares y cocaína.
Los 3 individuos fueron detenidos. Los 2 PPL habían sorteado los controles del pabellón de mujeres. Se visten de negro para mimetizarse en la oscuridad y aflojan las tuercas, las que existen en las mallas y acceden por ahí a la parte exterior. Mientras que en el centro de rehabilitación de Imbabura, en el norte del país, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo en su interior donde decomisaron teléfonos, celulares, explosivos, municiones y más armas. Todavía no hay una cifra oficial de los artículos requisados. En los centros de privación del país se ejecutan periódicamente operativos para evitar que los internos estén armados y realicen amotinamientos que en 2 años ya han cobrado más de 400 vidas en el sistema penitenciario. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Este reportaje nos ayuda a entender el por qué el plan del gobierno es la construcción de estas megacárceles y además en lugares alejados, porque de esa forma se va a poder impedir que sea tan sencillo o que haya tantos casos de ingreso de objetos prohibidos, que por cierto eso está penado por la ley, porque en la gran mayoría de centros de rehabilitación se han encontrado desde celulares, armas, incluso electrodomésticos, hemos hablado de animales, en muchas de ellas, en megacárceles que estén, por ejemplo, en la provincia de Pastaza o en Santa Elena, en lugares muy alejados y con mayor control tanto policial como militar y de los agentes penitenciarios. De esa forma sería un golpe al intento de estas estructuras del crimen organizado de ser los dueños, amos y señores, de los centros penitenciarios y de esa manera que estén únicamente los presos más peligrosos, los cabecillas, y que no tengan acceso o control ni contacto con otros PPL que pueden ayudarles a que estén sumamente armados dentro de sus pabellones. La Policía Nacional rescató la noche de este miércoles a Colin Armstrong, empresario y excónsul honorario del Reino Unido en Ecuador, quien permanecía secuestrado desde el pasado 16 de diciembre. Las autoridades informaron que a 9 personas ya son procesadas por un secuestro extorsivo. Esta es la primera imagen del empresario y excónsul honorario del Reino Unido en Ecuador, Colin Armstrong, tras ser rescatado a 4 días de su secuestro, portando una gorra de la Policía Nacional y un buzo azul. Trasladado a una casa de salud para verificar su estado de salud y se encontraba en buenas condiciones. Según la línea de tiempo, el comandante general de la policía, César Zapata, indicó que la alerta sobre su secuestro y el de su pareja sentimental llegó en la madrugada del 16 de diciembre, específicamente a las 2:30. Cuando se encontraba en su hacienda en la provincia de Los Ríos, en el cantón Baba. Las primeras novedades en este caso se conocieron al siguiente día, cuando hallaron a su pareja portando un chaleco con supuestos explosivos en San Borondón. Luego de que fue identificado, individualizado y neutralizado por los grupos de intervención y rescate, se estableció que efectivamente era una simulación de explosivos. Luego, a las 12 horas, se encontró aproximadamente un vehículo en Salitre con el cual también cometieron este delito. Y fue hasta el martes 19 de diciembre a las 23 horas que el empresario fue liberado en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Así lo detalló el director general de investigaciones, Freddy Zarzosa. Se manejó bajo la figura de liberación bajo presión. Es el sentido de poder haber individualizado dentro de las 24 y 48 horas a todos los actores de este hecho violento. ¿Pero cuál fue la motivación para su secuestro? El tipo penal que se está investigando es un secuestro extorsivo y el tema de la motivación es netamente económica. 9 personas fueron detenidas, 3 de ellas ya presentaban delitos penales con anterioridad. Además, se aprendieron otros indicios que son parte del caso en más de 30 allanamientos efectuados. Se encontró en estos domicilios 5 granadas, 6 armas de fuego, 1.500 municiones, mechas detonantes 30, alimentadoras 4, 2 vehículos con los cuales también participaron en este evento. Las indagaciones por parte de equipos especiales de la policía, incluyendo la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, se mantuvieron bajo reserva durante estos días, debido a la delicada situación de esta noticia que hizo eco a nivel internacional. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana con 22 minutos y ahora nos vamos a temas locales. El provincial de la Compañía de Jesús en Ecuador, Daniel de Icaza, anunció la suspensión inmediata de las autoridades del Colegio San Gabriel de Quito tras la denuncia de un presunto caso de abuso sexual.
Sin dar mayores detalles, la cuenta de X del colegio publicó este comunicado que ahora vemos en pantalla, en el que señala que ha activado el acompañamiento de la Oficina de Prevención de Abuso Sexual de la Curia Provincial mediante el apoyo integral a las víctimas y sus familias. Además, del Colegio San Gabriel anunció la intervención integral por parte de la Oficina de Educación de la Red de Unidades Educativas Ignacianas de la Compañía de Jesús. Este pronunciamiento vino después de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Educación, que aseguró que se han implementado las medidas de protección a favor de las víctimas, garantizando el acompañamiento psicosocial y pedagógico. Abro comillas, hemos tomado conocimiento del caso de violencia sexual presuntamente cometido por un docente de la Universidad Educativa San Gabriel e inmediatamente se activaron los protocolos y rutas de actuación para estos casos. Cierro comillas, eso es lo que dice el Ministerio de Educación. Advirtió que esta cartera de Estado iniciará los procesos sancionatorios correspondientes en caso de que se identifiquen omisiones o negligencias en el accionar de cualquier miembro de la comunidad educativa. Momento de irnos a una pausa. 7:24. Al regresar, el Registro Civil implementa acciones para que las personas con discapacidad actualicen su cédula de identidad. Los detalles en pocos momentos. Más información. 7:26. El inicio de un nuevo juicio penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass está en manos de la Asamblea, pues se necesitan 92 votos para que el Parlamento autorice a la función judicial enjuiciar a Glass por un presunto peculado en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. Veamos. Meses atrás, la Fiscalía solicitó al juez de la Corte de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más por el supuesto cometimiento del delito de peculado en las obras de reconstrucción en Manabí luego del terremoto del 2016. El 29 de noviembre pasado, el magistrado a cargo de la diligencia aceptó un requerimiento de los abogados de Glass para que sea la Asamblea la que emita un pronunciamiento respecto a si cabe o no un juicio penal al ex segundo mandatario sobre el amparo de lo que señala el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución, el cual señala como una de las atribuciones del Parlamento autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Este tema se tratará en el Pleno de la Legislatura la tarde de este jueves. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Que Jorge Glass ya no ejerce las funciones de vicepresidente, y hay criterios legislativos de que no se requiere un pronunciamiento de la Asamblea y que el proceso penal debe seguir su curso. La Revolución Ciudadana piensa lo contrario con el siguiente argumento. Las cuestiones por las cuales se acusa presuntamente al ex vicepresidente Jorge Glass fue durante su mandato como vicepresidente de la República. Y que obviamente su voto será en contra de autorizar un nuevo enjuiciamiento penal a Glass. Es un ciudadano como todos, víctima de persecución política. Las bancadas de ADN y Partido Social Cristiano dijeron que apoyarán con sus votos para que la impunidad no campee. Y nuestra bancada, por unanimidad, ha decidido que tenemos que votar a favor del enjuiciamiento. Y aquí no hay impunidad. Aquí pasará lo que tenga que pasar de acuerdo a lo que la Asamblea decida. El problema es que para aprobar la autorización de enjuiciamiento se necesitan 92 votos. Si la Revolución Ciudadana se abstiene o vota en contra, Glass no podrá ser enjuiciado, ya que no se cumpliría con la votación mínima de su autorización para el juicio. El movimiento Construye tiene su estrategia. Presentar una resolución de negativa, de rechazo, en donde se impida que se ejecute este punto del orden del día y se reenvíe y se devuelva a la Corte Nacional de Justicia esta supuesta petición de autorización. Para aprobar esta resolución se necesitan 70 votos. Si eso pasa, se entendería que la Asamblea ni rechazó ni autorizó el juicio penal y el proceso podría seguir su curso en la Administración de Justicia. Javier Ceballos, Noticias 7.
Y la jefa de la bancada oficialista de ADN, Valentina Centeno, confirmó que la Asamblea tramitará este segundo proyecto de ley con el carácter de urgente en materia económica enviado ya por el Ejecutivo. Se trata de una iniciativa orientada a superar la crisis energética que soporta el país. El documento sería analizado por la Comisión de Régimen Económico, la misma mesa legislativa que tramitó la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ya está vigente tras su publicación en el registro oficial. Anoche fue enviado este proyecto de ley por el presidente Daniel Noboa y consta de 20 artículos con reformas y disposiciones a leyes como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. A semanas seguidas, ingresa entonces este segundo proyecto de ley económico urgente por parte del Ejecutivo. Los plazos son exactamente los mismos. Poder aminorar los costos energéticos, poder tener políticas de autogeneración y sobre todo promover la generación de energía renovable. Pero vamos a mantener como concepto principal la autogeneración de energía, promover una transición a energía limpia, energía renovable y que podamos ser competitivos en materia energética reduciendo los costos. Bueno, tiene carácter de económico urgente porque lo que buscan es aliviar la caja fiscal y sobre todo poder buscar mecanismos para enfrentar esta crisis energética. Me voy a permitir leer algunos de los puntos más importantes que se ha destacado dentro de este proyecto, y es que, por ejemplo, se van a emitir o se va a regular el tema de contratos para la compra-venta de energía, también los presupuestos de Arconel, que es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la delegación a empresas privadas en casos excepcionales que sean calificados por el Ministerio de Energía para el desarrollo de actividades del Servicio Público de Energía Eléctrica, también la deducción al impuesto a la renta por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica y la condonación de intereses derivados del saldo de obligaciones pendientes de pago del Servicio Público de Energía Eléctrica. Lo que se busca es que inmediatamente, si esto se llega a aprobar, haya excepcionalidad para la transmisión de energía a través de la empresa privada. El proyecto se presenta el mismo día en el que entró en vigencia la Ley de Eficiencia Económica, que ya fue aprobada por la Asamblea, después de ser presentada también con el carácter de económico urgente. Lo que se quiere entonces, y repito lo que ha dicho ya Lautaro, es que la ley energética condone, por ejemplo, intereses a quienes ahorren luz, o sea, que condone intereses por deudas, haya incentivos, haya incluso una campaña comunicacional para el ahorro de luz, pero no solo, no solo sería una campaña, sino que habrían estos beneficios reales para quien ahorre luz, tanto en empresas como en domicilios. Y está mucho más claro cómo va a ser la participación de la empresa privada, porque era un proyecto que incluso el ministro anterior, Fernando Santos Alvite, quien por cierto también tiene un proceso abierto que en la Asamblea por juicio político, él había dicho que debíamos permitir que la empresa privada colabore. Bueno, lo que hace este proyecto con esta nueva ministra, Andrea Robo, es decir, solamente pueden contribuir o ayudar a suplir cuando haya falta de energía, pero con una conversación directa con el ministerio. Es decir, no es una privatización, según lo que se explica dentro del proyecto de ley, que hoy y en este transcurso de los días se va a empezar a difundir y a explicar un poco más por parte de las autoridades en qué funciona y estos cambios cuándo se pueden aplicar. Eso en el marco de los racionamientos de energía que a veces o se suspenden o se reactivan según evidentemente el tema climático y el abastecimiento de los caudales, que son los que proveen de energía en los sistemas y las centrales hidroeléctricas. 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a contarles que este jueves en la Asamblea se realizará el segundo debate del informe que busca reformar parcialmente el artículo 158 de la Constitución para formalizar el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas con la policía en el control antidelictivo en el país. El Pleno Legislativo sesionará la mañana de este jueves para conocer el informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. En esencia, lo que se busca es que quede formalizado en la Carta Magna una cooperación permanente entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el resguardo de los ciudadanos en materia de seguridad. Adrián Castro, legislador de la bancada oficialista ADN, explica que con esta reforma las Fuerzas Armadas podrán tener una participación más activa y constante en el combate a la inseguridad.
Los límites estarán marcados por la ley y en el uso progresivo de la fuerza. Porque empujaremos esa enmienda por el bien del Ecuador, por el bien de todos los ecuatorianos, porque eso es lo que pide el pueblo. Este tema es uno de los pendientes del periodo parlamentario anterior. Para ese entonces, se planteó que la participación de Fuerzas Armadas en el control interno debe ser extraordinaria, excepcional, temporal, restringida, subordinada o complementaria al trabajo de la policía. Hacer, obviamente, vigilancia en barrios y sectores complicados del país como Durán, como Guayaquil, Esmeraldas, Manta y otras ciudades que piden a gritos la presencia del cuerpo militar. A juicio del asambleísta Lucio Gutiérrez, ningún esfuerzo militar o policial será suficiente si los delincuentes capturados quedan libres por decisiones judiciales. Y por supuesto que hay que darle la herramienta constitucional a Fuerzas Armadas para que en esta situación de inseguridad ciudadana nos protejan a los ecuatorianos. Bajo el contexto de la inseguridad que vive el país, en varias ocasiones Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ejecutado operativos conjuntos, pero bajo el cobijo, en su mayoría, de estados de excepción. Hasta ahora, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas están encargadas del cuidado de la soberanía e integridad territorial, y la policía es la responsable de la protección interna y control del orden público. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, hay que recordar incluso que esta reforma, esta enmienda parcial a la Constitución no es de ahora, ingresó en mayo del año pasado e incluso la Comisión de Enmiendas lo aprobó exactamente el 10 de mayo y se tenía que esperar 90 días para que ingrese al Pleno y se pudiera tratar dentro del Pleno del Legislativo. No ocurrió porque hubo la muerte cruzada, sin embargo, entonces se ha retomado desde esa misma comisión el trámite de esta enmienda constitucional. Pero ojo y atención ahí, porque no solo la Asamblea Nacional tiene que aprobar la enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la Policía Nacional y que tengan adicionalmente otras competencias, sino que después de que la Asamblea lo decida, se podría ir a una consulta popular, a un referéndum, que es que nosotros volveríamos a las urnas para contestar alguna de las preguntas que se plantean respecto a esta reforma o enmienda constitucional parcial. Es decir, es un proceso largo. Primero es una iniciativa, luego la Asamblea Nacional y luego nos iríamos a consulta popular para que se pueda enmendar la Constitución. ¿Cuándo podría ser esto? Se habla que a finales de febrero, porque se uniría, si los tiempos así lo dan, tanto esta reforma parcial como la consulta popular que ya está trabajando el gobierno nacional y que la harán pública en las próximas semanas con otros temas también de seguridad. Algunos de ellos se podrían fusionar y entonces hacer una sola jornada democrática de ir a las urnas. Insisto, esto puede ser a finales de febrero o marzo, todavía lo está analizando el gobierno. 7:37, vamos con otros temas. Les contamos que la vicepresidenta Verónica Abad recibió de manos del presidente de Israel, Isaac Herzog, las cartas credenciales que le habilitan para ejercer funciones como embajadora por la paz. Esto en el marco del conflicto bélico entre Israel y el grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza. Con el cumplimiento de este acto protocolario, Abad está oficializada para realizar las acciones como representante del Ecuador en esa nación. La vicepresidenta viajó a Tel Aviv, recordemos, el pasado 8 de diciembre, tras el decreto presidencial que le delegaba como única función ser la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador en Israel. Y nos vamos hasta Guayaquil porque el proyecto de construcción de la nueva vía a la costa va a ser presentado a los pobladores de los alrededores. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionó que ya se cuenta con estudios técnicos para esta vía y asegura que esa sería la solución vial para conectar diferentes puntos productivos de Guayaquil. Álvarez, en una entrevista radial, mencionó que ya han tenido un acercamiento con el ministro de Transporte, Roberto Luque, sobre el interés que tiene Guayaquil de construir este proyecto. Escuchemos. El presidente de la Fundación Autoridad Aeroportuaria con el gerente Pablo Pita se han reunido con el ministro de Transportes Luque, le han manifestado que nosotros como municipio estamos totalmente interesados, ya que nos quitaron el quinto puente, espectacular que lo hagan, pero esta nueva autopista que nos va a transportar el transporte pesado hacia el nuevo aeropuerto, el desarrollo, hacia Posores, hacia las playas y demás,
que nos permitan desarrollarla. Nosotros nos hacemos cargo, no hay ningún problema. Entonces, la ciudadanía en esa mesa técnica va a conocer el estudio que ya está terminado de la autopista paralela, no tan paralela, ¿no? Cercana. ¿Por dónde, alcaldesa? Por toda la zona de influencia del nuevo aeropuerto. Okay. Y cambiando de tema, para motivar a los familiares y a los ciudadanos con discapacidad a renovar la cédula de ciudadanía, el Registro Civil extendió su horario de atención con 1 hora adicional, es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las personas con discapacidad no deben tomar un turno en línea, simplemente acercarse a la ventanilla con su número de cédula, pues el objetivo, dicen, es que puedan tener un proceso mucho más simplificado para obtener este documento, que por cierto, allí va a decir entonces cuánto es el grado de discapacidad. Ya no se necesitan los carnets que, recordemos, en los últimos años generaron una serie de comentarios por presuntas irregularidades para obtener beneficios y se emitían carnets falsos. Ahora hay que sacar la cédula nueva, actualizada, y eso lo pueden hacer sin largas filas en las diferentes dependencias del Registro Civil. El Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza para actualizar los catastros de la capital. En este proceso, ahora el 65% de los predios no pagarán el impuesto predial en el 2024. En la siguiente nota, los detalles. En Quito se actualizaron los catastros. El Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza para dicho proceso, que es obligatorio según establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Como resultado, se vio un aumento en los avalúos de hasta el 3,85%. Así lo explicó la directora metropolitana de Catastro, Andrea Pardo. Lo que ha realizado es una actualización de la base catastral. Es decir, hemos hecho ajustes justamente de la valoración del suelo, de las edificaciones y también de los adicionales. Esto causaría un aumento, disminución o que el valor de su avalúo se mantenga para este 2024. En los casos que se actualice la valoración de los predios, sí habrán ajustes, pero estos ajustes realmente no van a ser montos altos. Sin embargo, el 65% de los predios en la capital están dentro del rango de los $0 a los $70,000. Es decir, si es que una persona tiene un bien inmueble que esté valorado en menos de $70,000, en el ámbito tributario no va a terminar pagando justamente el impuesto predial. Dentro del avalúo también se identificó que el 11% de los predios están valorados entre los $700,000 con un centavo y los $100,000, y 6.081 inmuebles tienen una valoración de más de $1 millón. Esto representa el 0,60%. Actualmente no se puede acceder a la información sobre el avalúo de cada predio, ya que está en proceso de actualización la página web, y se reactivará el próximo 1 de enero del 2024 para las consultas. Manuela Bedón, Noticias 7. Lo que nos explicaban autoridades del municipio es que por muchos años pasaba que, por ejemplo, en un mismo sector, en una misma calle, había una casa que, por ejemplo, estaba evaluada en $500,000. La casa que le seguía estaba evaluada en $100,000 y la casa que le seguía en $500,000. Lo que ha hecho entonces el municipio de Quito ahora es actualizar este catastro para que todas las casas que tengan las mismas características, que estén en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo sector, tengan el mismo avalúo, porque había muchas veces que personas pues ponían su casa como un avalúo o se valían tal vez incluso de contactos, qué sé yo, dentro del municipio para poner un avalúo mucho más pequeño y con eso evidentemente pagar el impuesto predial con mucho menor, una menor cantidad. Lo que ahora entonces, lo que dice el municipio es que alrededor del 65% de las casas en la ciudad de Quito cuestan menos de $70,000. Es decir, estas casas o estos predios no pagarían el impuesto y lo que se haría entonces es actualizar todo el registro para que estas casas que estaban evadiendo el impuesto paguen lo justo. 7 de la mañana, 43 minutos. Es momento de irnos a una pausa, compañeros. Y al regresar vienen los deportes y les contamos que Piero Hincapié muestra con creces que merece la titularidad en su equipo.
Para que siga creciendo ese espíritu navideño, compañeros, tenemos este segmento, amigos, y les contamos que el universo contiene rincones absolutamente fascinantes y misteriosos, además de instrumentos creados por nuestra civilización, y uno de ellos no puede ser más propicio para esta época del año. Miren ustedes la imagen que podemos ver bajo en esta pantalla, publicada por la cuenta oficial de la NASA. Parece una especie de árbol de Navidad, pero en realidad se trata de la nebulosa NGC 2264, también conocida como el cúmulo árbol navideño. Esta nebulosa es el hogar de una población entera de estrellas jóvenes. Hablamos de realidad de estrellas que tienen entre 1 y 5 millones de años y se encuentra situada en la Vía Láctea a unos 2.500 años luz de la Tierra. Por cierto, dichas estrellas son de diferentes tamaños, como las bolas del árbol de Navidad, variando entre una décima parte de la masa del Sol a unas 7 veces su masa. Qué lindo. Qué bonito, ¿eh? La imaginación también de ver figuras así, pero sí parece un árbol, no fuera de broma, sí parece un árbol. O sea, sí son reales. Sí, no, existe. Bueno, Muy con bonito. eso terminamos entonces y mañana navideños, ¿no? Sí, o sea entonces la Navidad también se celebra en el espacio exterior. Por supuesto que sí, mañana más navideños que nunca. Con esto Para nos usted despedimos. parece que no tiene imaginación para ver lo que hemos visto ahora en la pantalla. Mañana viene de verde Grinch, me parece, denominado. Okay. Mañana el regalo del señor Lautaro para todas después de todo este año. El Grinch que se convierte, esperemos que sí. Con esto nos despedimos. Gracias. Tengan buenos lindo días. día.